Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio del semillero de ecosistemas marinos estratégicos. Para el día de hoy tenemos a nuestra invitada Luisa Fernanda Dueñas. Luisa fue parte integral del semillero hace unos años atrás y ahora es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, lo cual nos enorgullece a todos de que hayas alcanzado esa posición tan difícil y tan competida que es. Para el día de hoy, entonces, tenemos la presentación de Luisa, quien es una experta en zonas profundas y organismos de zonas profundas, y ha hecho investigación en Colombia, de las pocas que hay en este tema, y tenemos el privilegio entonces de compartir el conocimiento de Luisa en esta tarde. Entonces, sin más preámbulos, pues muchas gracias a Luisa por haber aceptado nuestra invitación. Sé que todos andamos muy ocupados, pero de verdad te agradecemos. Bueno, Alberto, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por las palabras bonitas. Efectivamente, yo pertenecí al semillero hace mucho tiempo, ¿no? Y no, pues realmente fue un punto de inicio para cosas mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy les voy a hablar sobre organismos de aguas profundas, lo que se conoce de aguas profundas también del Caribe colombiano y qué hace falta por explorar también. Entonces, mi charla está titulada Aportes al conocimiento de la megafauna de aguas profundas en el Caribe colombiano. Bien, entonces iniciamos por decir que el mar profundo, como ustedes lo deben saber, es todo lo que está por debajo de los 200 metros de profundidad, ¿cierto? Por favor, me confirman si están viendo mi cursor. Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Listo, entonces acá tenemos como ese límite de 200 metros, todo lo que está por debajo de los 200 metros de profundidad se considera como mar profundo. Ustedes van a encontrar como otras definiciones para otros autores que es por debajo de los 1000 metros, pero normalmente se reconoce que es por debajo de los 200 metros de profundidad. Se considera que el mar profundo es oscuro, efectivamente lo es, porque por debajo de los 200 metros no hay penetrancia lumínica en el agua, o sea, se pierde por completo toda la luz. Por lo tanto, es que los 200 metros se consideran como de ahí para abajo el mar profundo. ¿Qué es frío? Efectivamente lo es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta termoclina muestra un gran cambio en temperatura desde los 200 metros, alrededor de unos 13 grados centígrados, hasta los 1000 metros, donde llegamos a aguas generalmente a 4 grados centígrados. Si uno va a latitudes más altas, el agua puede ser un poco más fría, ¿cierto? Y que tiene presiones muy altas, pues evidentemente ustedes saben cómo cambian las presiones con respecto a la profundidad. Entonces, a mayor profundidad vamos a tener mayor presión, ¿cierto? Existen también unos preconceptos o ideas previas en donde dicen que el mar profundo es desértico. Y mi idea en esta charla es mostrarles que realmente eso no es así y que es plano y homogéneo. Y realmente tampoco es plano y homogéneo. Okay. Esta imagen lo que muestra es un mapa del fondo marino colombiano y los diferentes colores que ustedes ven acá determinan las profundidades. Entonces nosotros vamos a tener colores más cálidos mostrando zonas más someras y colores más fríos mostrando zonas más profundas. Entonces en Colombia ustedes pueden dar cuenta que tenemos una topografía submarina bastante variada, en donde tenemos fosas, montes submarinos, cordilleras, cañones, incluso planicies abisales. Entonces déjenme mostrarles un poquito más cómo se ve esto. Si nosotros hacemos un zoom al Pacífico colombiano, ustedes van a encontrar esta fosa que se le denomina la depresión Yaquina, unos montes submarinos que están acá, que son los Yurupari, y todo esto es la cordillera de Malpelo. Y si nosotros nos vamos hacia el Caribe, algunas características importantes serían este, que es el cañón Aguja, que está aquí, y todas estas planicies abisales que ustedes ven por acá. Entonces la topografía pues es bastante compleja. Y con todas estas características topográficas, ellas van unidas con una gran heterogeneidad de ambientes y por lo tanto una gran biodiversidad de organismos. Ahora, entonces lo que vamos a hablar hoy es sobre esa biodiversidad
del Caribe, del Mar Caribe, mayor de los 1000 metros. Lo que yo realicé desde el inicio con Anadarko Colombia Company, que fue una empresa petrolera en la cual yo hice un postdoctorado. Y vamos a hablar particularmente de las comunidades quimiosintéticas, de los fondos blandos y algo no tan chévere que son basuras en aguas profundas. En cualquier momento me pueden interrumpir, ¿vale? Entonces, no, si tienen alguna duda, creo que lo estamos haciendo de forma bastante informal, entonces por favor no duden en interrumpirme. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia de la exploración de aguas profundas en Colombia? Esta lleva un poco más de 20 años, en donde se han hecho investigaciones en lo que se considera aguas profundas, pero no necesariamente por debajo de los 200 metros de profundidad. Si hablamos de los 200 metros para abajo, probablemente quienes más han contribuido al conocimiento de aguas profundas en Colombia pueden ser el INVEMAR y la ANH, una asociación entre ellos dos, en donde realizaron exploraciones. Si ustedes ven en mapa, todos estos puntos que están acá son puntos donde realizaron exploración generalmente a través de redes de arrastre. Entonces, botaban la red, arrastraban y de lo que encontraban, pues de ahí salió bastante información. Pero esta información iba hasta los 1000 metros y quedó consignada en un libro, no sé si ustedes lo conocen, del 2010, que se llama Biodiversidad del Margen Continental del Caribe Colombiano. También se han hecho estudios por debajo de los 1000 metros, pero la información no es tan compleja, no es tan completa, perdón, no es tan completa como lo que se tiene por encima de los 1000 metros. Y la investigación de aguas profundas es bastante costosa, ¿sí? Es bastante difícil llegar allá, por lo tanto es necesario aprovechar los recursos tecnológicos de la industria para poder generar conocimiento. Entonces ahí es donde entra Anadarko Colombia Company. Yo tuve la fortuna de trabajar con ellos en el año 2018 a través de un postdoctorado financiado por, en ese entonces, Colciencias, ahora MinCiencias. Y las personas que ustedes ven acá, Jorge León y Vladimir Puentes, fueron como mis jefes inmediatos que me dejaron hacer un montón de cosas con información que ellos tenían a la mano. Entonces como que le vieron el potencial a esta información y decidieron abrirla a la investigación científica, cosa que normalmente no hace una empresa petrolera. Y afortunadamente lo hicieron y les voy a mostrar qué logramos obtener de todo eso. Para las actividades exploratorias de las empresas petroleras normalmente se usan equipos sumergibles. Y uno de esos es este que ustedes ven acá en la imagen de la derecha, que se denomina un ROV. Es un equipo de operación remota. Estos ROVs tienen cámaras, es como una cajita compacta que tiene cámaras, tiene brazos para poder obtener muestras y tiene una serie de instrumentos a veces para medir, por ejemplo, evidentemente tienen que medir profundidad, ¿cierto? Pero a veces pueden medir temperatura, concentración de oxígeno, incluso algunos pueden cargar botellas Niskin para poder obtener muestras de agua. Entonces se usan este tipo de equipos. ¿Y para qué se usan? Para poder ver las condiciones del sustrato previo a la perforación o cuando ya se encuentra un pozo perforado para poder ver las condiciones estructurales del pozo o poder hacer mantenimientos del mismo. Y esta empresa, Anadarko, hacía transectos en forma de cruz. Lo que ustedes ven en el punto rojo es el punto central o el punto de interés donde se quería perforar o donde ya se había perforado. Y hacia el norte, sur, este y oeste se realizaban transectos con el ROV para ver las condiciones del fondo marino. Y de vez en cuando se encontraban organismos como estos. Aquí lo que ustedes ven es un pulpo del género Musoctopus a 1800 metros de profundidad. Entonces no simplemente uno veía las condiciones del sustrato o algunos ecosistemas de interés, sino que también uno encontraba organismos interesantes como este que ustedes ven allí. Bien. También para las actividades exploratorias, de vez en cuando se usaban cámaras de arrastre. Entonces, como su nombre lo dice, es una cámara que está por fuera de borda y la embarcación la arrastra. Entonces, mientras la embarcación la arrastra, la cámara, que ustedes la ven, un ejemplo en el lado izquierdo, va tomando fotografías, como ustedes ven acá, fotografías del fondo marino cada cierto tiempo. Entonces, la cámara, antes de ser arrojada por la borda, se debe programar.
y uno dice, bueno, cada 2 segundos o 20 segundos tome una imagen y la embarcación la arrastra por una trayectoria, puede ser en tiempo o puede ser en distancia. Con esta cámara de arrastre uno puede obtener imágenes de este tipo, en donde uno ve organismos increíbles, en este caso un equinodermo, cosas que uno puede ver, condiciones del sustrato, uno puede ver también no solo los organismos, sino detalles de los organismos, y uno puede ver condiciones interesantes como esto que ustedes ven acá, que es el popó de un pepino de mar. ¿Sí? Entonces uno puede ver como muchas cosas interesantes, pero también desafortunadamente uno tiene imágenes como estas, en donde no se enfoca nada, e imágenes como estas, donde no se puede trabajar para nada. Pero bueno, uno tiene que hacer una selección de las imágenes y ver qué es lo que mejor funciona y hasta dónde uno puede llegar con esas imágenes, ¿no? Los objetivos. Bien, entonces ya con esta introducción vamos a hablar un poco sobre las comunidades quimiosintéticas en filtraciones frías. Las filtraciones frías son áreas del lecho marino donde se filtran los fluidos ricos en hidrocarburos. Estos fluidos pueden ser metano o pueden ser sulfuro de hidrógeno o puede ser una mezcla de ambos. Generalmente es una mezcla de ambos. Y generan plumas como ustedes ven en esta imagen de la derecha. A veces se generan estas plumas, a veces no son tan evidentes. Entonces acá en las plumas uno ve de forma muy clara cómo salen esas burbujas de gas, ¿cierto? Pero a veces no se ve así. Y estas filtraciones frías son bastante comunes en las plataformas continentales, porque por acciones geológicas se va comprimiendo y empiezan a filtrar y salen como estos fluidos a través de fisuras. Y lo que nosotros encontramos, digamos, un proceso de sucesión en estas comunidades quimiosintéticas, empieza siempre con colchones bacterianos, que es esta imagen que ustedes ven a mano izquierda. Generalmente uno ve el sustrato y uno ve una mancha. Y esto es evidencia de que hay filtraciones de aguas frías. Cuando se da esto, al poco tiempo llegan bivalvos y estos bivalvos, como ustedes ven acá, tienen una asociación simbiótica con bacterias quimiosintéticas que pueden obtener energía, procesar estos químicos para obtener energía a partir del metano o del sulfuro de hidrógeno. En este caso, las bacterias quimiosintéticas que están asociadas a los bivalvos tienen la capacidad de procesar el metano, son especialistas para el metano. Posteriormente, con el paso del tiempo, eso sí es con bastantes décadas, se empieza a dar una precipitación de depósitos de carbono, que es la imagen que ustedes ven acá. ¿Sí? Todas esas estructuras es carbonato. Y todo esto es ya el fondo blando, como arena, sedimento bastante fino. Y esto se da, estos depósitos de carbono, por una acción conjunta entre las bacterias quimiosintéticas, entre las condiciones químicas del agua y las condiciones químicas de la filtración como tal. Entonces, ya teniendo un sustrato duro, empiezan a llegar otros organismos que pueden aprovechar ese sustrato duro, no solo el blando como los bivalvos, sino fijarse en estructuras rígidas como el carbono, ¿cierto? Estos depósitos de carbonato, perdón. Y algunos de estos son los gusanos tubícolas. Una característica de estos gusanos tubícolas que ustedes ven acá es que ellos también tienen asociación simbiótica con bacterias quimiosintéticas, pero las bacterias que ellos alojan generalmente son muy buenas procesando el sulfuro de hidrógeno. Entonces tenemos diferentes recursos que brotan desde un mismo punto y diferentes organismos que pueden aprovechar estos recursos. ¿Y cómo se identifican estas filtraciones frías? Claro, estamos hablando pues de más de 1000 metros en que las hemos encontrado acá en Colombia. Entonces, ¿cómo se ubican? Para ubicarlas, primero se debe hacer un mapeo del fondo marino y esto se realiza con una ecosonda. Entonces, ustedes tienen la embarcación y la ecosonda lo que hace es tener información en forma de este embudo, ¿cierto? Entonces, en zonas más someras, el embudo va a ser como un poco más cortico, más estrecho y en zonas profundas va a ser amplio. En este caso, digamos, esto es un estudio de Digby, que ellos fueron los que inicialmente encontraron estas filtraciones frías a través de este método de mapeo de fondo marino, acá en el Caribe colombiano, también a través de Anadarko Colombia Company. Entonces, la figura muestra exactamente lo que ellos hicieron y en este caso hacían 2 barridos por la misma zona. Y al hacer los 2 barridos, pues se aseguraban que las condiciones que estaban buscando fueran específicamente
aquellas que nos dan evidencia que hay filtraciones frías. ¿Y cuáles son esas? Primero, la batimetría. Entonces, la ecosonda multi-haz obtiene información sobre batimetría, que es con respecto a profundidad y geomorfología, ¿sí? O sea, cómo es el fondo marino. Tenemos información de retrodispersión, que eso nos quiere decir qué tan duro es el sustrato, si son fondos blandos o tenemos depósitos de carbonato. Y la columna de agua nos permite interpretar la presencia de plumas activas de gas. Entonces, si nosotros tenemos ciertas condiciones en donde hay fondo duro, se ve como una montañita y no se ve completamente liso, y hay filtración activa, una pluma, por lo tanto uno puede decir, aquí nosotros tenemos una comunidad quimiosintética, ¿sí? Puede que no necesariamente esté viva, pero sí hay evidencia de que en algún punto estuvo. Estas comunidades son bastante dinámicas y así como en algún momento cualquier temblor hace que empiece una filtración, nuevamente cualquier movimiento o temblor puede hacer que esta filtración o estas fallas por donde filtraba cierren. Entonces las comunidades van a tender a desaparecer ahí. Bien. Entonces, este mapa que ustedes ven acá muestra las filtraciones frías que se identificaron en el Caribe colombiano. Y acá el estudio se hizo en dos zonas particulares. Entonces aquí ustedes ven Sinú San Jacinto en A. ¿Sí? Este es el cinturón que se denomina cinturón de Sinú San Jacinto. Y acá tenemos en la zona de La Guajira. Entonces, parte de esta información, esto lo recopiló el estudio de Digby, fue parte del estudio de Digby, y se adicionaron algunas otras cosas para este estudio que les estoy mostrando, y esta parte de La Guajira es de nuestro estudio, ¿cierto? Entonces, esos punticos que ustedes ven azules son lugares donde se predijo a través de la ecosonda multi-haz que existían comunidades quimiosintéticas. Pero claro, pues toca ponerlo a prueba, ¿cierto? Entonces, en los triángulos que ustedes ven acá amarillos fueron confirmaciones visuales en donde se usó una cámara de arrastre y en las estrellas rojas se realizaron unos muestreos con corazonador. Y quiero que detallen más o menos las profundidades. Acá nosotros estamos hablando entre 2.500 y 3.900, creo que llegó lo más profundo, 3.900 metros de profundidad. Y acá es un poco más somero, es que está como entre los 1.000 y 2.000 metros. Entonces, para estas confirmaciones visuales se seleccionaron algunos puntos que ya se habían predicho por Digby, digamos en la parte sur del Caribe colombiano. Y esto fue lo que él predijo, estas manchas azules, o en ese estudio lo que predijeron, esas manchas azules. Y estaban entre 2.300 y 2.500 metros, particularmente estas que se seleccionaron. Y aquí se hizo transectos de cámara de arrastre. Entonces, la cámara se programó para que tomara imágenes cada 20 segundos. La idea era realizar el transecto, como ustedes lo ven, en la línea roja, pero por condiciones climáticas no se pudo realizar de esa manera y terminó siendo un loop, como ustedes ven en la línea 1. Esto es un loop que va de esta manera, ¿sí? Está así. Y la línea 8 simplemente atravesó una comunidad quimiosintética, lo que se predecía como una comunidad quimiosintética. La línea 1 terminó siendo de alrededor entre 7 y 8 kilómetros y la línea 08 aproximadamente de 1 kilómetro. En total se obtuvieron 541 imágenes y lo que hicimos fue una sobreposición de las imágenes a las líneas de trayectoria. Entonces estos punticos que ustedes ven acá, cada uno es una imagen. Y efectivamente nosotros obteníamos en la zona que no se había dicho que era una comunidad quimiosintética, teníamos fondos blandos, ¿sí? Cuando nosotros nos íbamos a una parte de borde, de límite, veíamos tanto fondo blando como depósitos de carbonato. Y ya en el punto central de estas comunidades quimiosintéticas, efectivamente nosotros encontramos una gran cantidad de bivalvos, ¿sí? Evidencia fuerte que la comunidad es activa y está viva. Bien, y para cada imagen nosotros identificamos con ayuda de expertos todos los organismos al nivel taxonómico más bajo posible. Lo que ustedes ven, las imágenes que ustedes ven a su derecha, es la vista general de una de estas comunidades a 2.400 metros de profundidad. Ustedes la ven acá y si hacemos un zoom,
Nosotros encontramos acá especies dominantes, súper dominantes, estos mejillones del género Batimodiolus. Nosotros vemos acá gusanos tubícolas, ¿sí? Que digamos la identificación da pues para ver como dos tipos diferentes, dos especies diferentes que ustedes lo ven acá, que es la Melibrachia y Escarpia, y camarones del género Albinocaris. Entonces hay un camarón por acá, evidentemente tenemos mejores imágenes de camarones con las cuales se lograron identificar, ¿sí? Bien. Y ahora tenemos la parte del Piston Core, de las muestras biológicas. El Piston Core fue mandado a 2.900, casi 3.000 metros de profundidad en este caso, y se obtuvieron 14 muestras, pero de esas muestras solo 3 tenían especímenes biológicos. El resto solo recopilaron carbonatos duros, rígidos, pero no se veía evidencia de organismos. Entonces, esto es un Piston Core y simplemente por presión, es como si mandaran un tubo súper fuerte con una presión muy grande para enterrarse en el sedimento. Evidentemente esto se usa para obtener muestras de sedimento blando, pero en este caso se usaron para estructuras rígidas como los carbonatos de calcio de las comunidades quimiosintéticas, ¿sí? Y estos fueron los organismos que se recopilaron. Si ustedes se dan cuenta, muchos de ellos ya están rotos por la fuerza, la presión del core, pero se recopilaron esos bivalvos, algunas almejas, algunos camarones, de los cuales les voy a mostrar aquí. Entonces, nuevamente tenemos nuestra imagen de la confirmación visual a mano izquierda y a mano derecha nosotros tenemos los organismos de las muestras biológicas que nosotros logramos obtener a través del Piston Core. Y ustedes ven allí que tenemos algunos gastrópodos como estos, mejillones, evidentemente teniendo la muestra biológica es mucho más fácil de identificar que a través de una imagen. Entonces efectivamente se corroboró que eran mejillones del género Batimodiolus. Cuando se abrían estos mejillones, que son mejillones grandes, son aproximadamente así de grandes, al abrirlos se encontraba este gusano poliqueto, el que ustedes ven en la parte inferior, este gusano poliqueto, que es típica la asociación entre esos mejillones Batimodiolus y este gusano. De hecho, se ha reportado a nivel mundial esa misma asociación, que el gusanito vive dentro del bivalvo. Tenemos los gusanos tubícolas, como les dije, de dos especies diferentes. Acá está la otra. Tenemos algunas lapas muy pequeñas, algunas almejas. Estas almejas se consideran una nueva especie y están en proceso de ser descritas, y tenemos los camarones del género Albinocaris y este otro bivalvo que sí se había reportado anteriormente para aguas colombianas. Bueno, y simplemente en esta tabla, no quiero que detallen la tabla, pero sí quiero decirles que se encontraron alrededor de 30 especies o morfos. Las especies dominantes están resaltadas en azul, nuevamente son los bivalvos, las almejas, los camarones, los gusanos tubícolas. En nuevos reportes están subrayados con línea roja y tenemos una nueva especie que, como les decía, está en proceso de descripción. Y lo que podemos ver con respecto a todo este listado de organismos es que las comunidades quimiosintéticas para nuestro Caribe colombiano son muy similares a aquellas que se han descrito para el Golfo de México y para Trinidad y Tobago hacia el oriente más en la parte del Atlántico. Bien. Ahora voy a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar sobre la megafauna de fondos blandos, lo que se encontró ya no en estas comunidades como tal quimiosintéticas, sino en las planicies abisales que están llenas de este sedimento fino, por lo tanto serían fondos blandos. Entonces la megafauna, en este caso nosotros lo consideramos como organismos grandes, y estos son organismos bentónicos también, entonces viven sobre el sustrato, pero los organismos grandes, digamos la definición como tal de megafauna, ustedes la van a encontrar un poco diferente. Entonces nosotros consideramos megafauna todo lo que es visible a través de las imágenes, ¿cierto? Porque a veces un organismo que puede ser de 1 centímetro, dependiendo del experto al que ustedes le pregunten, pueden decir, eso ya por encima de 1 centímetro se considera megafauna. Pero aún así nosotros en las imágenes no alcanzamos a detallar o identificar organismos por encima de 1 centímetro. Entonces normalmente era por encima de los 5, cuando nos iba bien, a veces de los 10 centímetros, ¿sí? Pero era todo aquello grande que podíamos ver.
Y pues digamos la definición básica de megafauna puede ser cualquier cosa que es sésil o móvil, pero nosotros tuvimos en cuenta todo lo que es bentónico o bentopelágico. Bueno, aquí se realizaron 23 transectos, en total fueron más de 5.000 fotografías de cámara de arrastre. Nuevamente estas cámaras se programaron para tomar imágenes cada 20 segundos. Y los transectos iban de los 500 a los 2.500 metros de profundidad. Y en este caso las imágenes fueron agrupadas por categorías taxonómicas como para facilitar el proceso inicial de análisis. Entonces teníamos esponjas o porífera, nidarios, ctenóforos, equinodermos, anélidos, moluscos, crustáceos y peces. Y se identificaron estos organismos al nivel taxonómico más bajo posible con la ayuda de diferentes tipos de expertos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, ¿por qué al nivel taxonómico más bajo posible? Porque evidentemente trabajar con imágenes no es tan sencillo. A veces se necesita un experto que lo reconozca y muchas veces el experto necesita, no, esa estrella de mar yo la estoy viendo así, pero necesito darle la vuelta para poder encontrar esos caracteres taxonómicos precisos que me permita bajarlo del nivel de género al nivel de especie. Entonces fuimos hasta donde netamente se pudo, ¿sí? Y la mayor proporción de imágenes correspondían a equinodermos. En cuanto a abundancia y riqueza, se encontraron 945 individuos pertenecientes a 125 especies. Y tanto en abundancia relativa como en riqueza, nosotros encontramos que los equinodermos, pues, era aquello que dominaba, ¿cierto? Seguido a veces por los artrópodos, generalmente los camarones, o a veces peces, ¿sí? Cordados. Entonces, estas fueron las especies dominantes. Nosotros tenemos este crinoideo, que es Democrinus, que es bastante abundante, y este pepino de mar, Bentodites. Y teníamos estos camaroncitos también. Bien, y queríamos ver un poquito más allá cómo era esa estructura con la profundidad, si la diversidad tenía algún cambio con respecto a la profundidad. Y se hizo un análisis de clasificación, en donde, si ustedes se dan cuenta, el grupo A, que está aquí en azul, son aquellos transectos que van de los 500 a los 800 metros de profundidad. Eso corresponde al talud superior. ¿Sí? Tenemos la plataforma continental, que generalmente va hasta los 200 metros de profundidad, y empieza a caer. Empezamos a tener mayor profundidad. Entonces esa parte, la parte del talud superior. Y después tenemos en el grupo B aquellos que corresponden al margen continental, entonces mucho más abajo, empezamos a caer mucho más abajo, de los 1.700 a 2.500 metros de profundidad, allí es donde teníamos otro grupo. Entonces esas dos comunidades parecen ser diferentes y también vimos que, no les estoy mostrando acá como valores exactos de diversidad, pero generalmente habían mayores valores de diversidad y de riqueza en el talud superior que a mayor profundidad. Ahora les voy a mostrar un poco de imágenes de los organismos que nosotros encontramos, porque pues es chévere que a uno le hablen de diversidad, riqueza, todo eso, pero uno quiere ver los bichos, ¿cierto? Entonces acá les voy a mostrar los ejemplos de los organismos que nosotros encontramos. Este es porífera. Tenemos muchas esponjas de este tipo, hexactinélidas, ¿sí? Que hacen esas mallas impresionantes, súper bonitas. Y quiero mostrarles acá una serie de logos que los van a encontrar a mano superior derecha. Y allí están, digamos, las instituciones de las personas que nos colaboraron a identificar todas estas muestras de imágenes. En cuanto a los nidarios, entonces nuevamente, perdón, se me fue. Nuevamente ustedes, perdón, ya, encuentran acá las personas que ayudaron a la identificación, pero nosotros tenemos acá una anémona muy bonita, que es una anémona de hecho carnívora. Ustedes me van a decir, pero esa no es la forma típica de una anémona, y efectivamente no lo es, porque la anémona no está completamente redondita, ustedes siempre la ven redondita, en este caso es como un abanico y se cierra ella solita, entonces ustedes están viendo solo un lado de la anémona, pero es preciosa. También tenemos relaciones simbióticas como la que ustedes ven después con el cangrejo ermitaño, ¿sí? Y una anémona que está encima de él.
Tenemos también seriantarios, como están acá, estos que son súper bonitos. Este es un ejemplar bastante grande. Coralimorfarios, que ustedes ven acá, medusas por este lado, y corales negros como batipates, y aquí tenemos algunos optocorales, ¿cierto? Algunos de estos son nuevos reportes para el Caribe colombiano. Esta es una publicación que ya salió. También tenemos el nuevo reporte de Poralia, que es una medusa que no se había reportado anteriormente para aguas del Caribe colombiano. Sí estaba en otros lugares del Caribe y en el Golfo de México, pero esa es Poralia que ustedes ven en estas imágenes, que están aquí a mano izquierda. Y bueno, la otra publicación donde están los nuevos reportes, estos fueron los nuevos reportes que nosotros encontramos. De Umbellula nosotros encontramos 3 morfos diferentes, probablemente sean 3 especies diferentes, pero nuevamente les recuerdo, no tenemos muestras de estos organismos, estamos partiendo de las imágenes que ustedes ven acá. Ahora ustedes me van a decir, ay, pero eso no es un nidario, de la parte inferior derecha. Efectivamente, esto como tal, el organismo no es un nidario, esto es una esponja que es bastante común en ciertas regiones del Caribe colombiano. Se describió por primera vez pues, en estos reportes. No es que esté descrita, perdón, es que se reportó, ¿sí? Entonces tenemos esa esponja, pero en su tallo, si ustedes se dan cuenta, tiene un tallo bastante largo. Entonces está la esponja y tiene un tallo bastante largo. Sobre ese tallo tenemos una comunidad de zoantidios y eso sí sería un nidario, ¿cierto? Bien, entonces vamos ahora con los equinodermos. Tenemos una serie de estrellas de mar que ustedes ven acá. Crinoideos, empezamos de acá con los crinoideos hasta acá. Tenemos erizos, tenemos pepinos de mar, que es una diversidad impresionante de pepinos de mar. Tenemos estrellas quebradizas como las que ustedes ven acá. Y en cuanto a publicaciones, también se tienen nuevos reportes, no solo los que ya se habían encontrado anteriormente a través de los estudios realizados del INVEMAR y la ANH, sino hay nuevos reportes para el Caribe colombiano como este que es Ventoturia y algunos de estos que son Ventodites, que son también nuevos reportes. Y en cuanto a moluscos, pues evidentemente hay imágenes que no nos permiten hacer mucho, pero nosotros teníamos algunos pulpos como este que ustedes ven acá, este que ven acá que también se le denomina el pulpo Dumbo porque tiene estas aletas, les dicen orejitas, pero realmente no son orejitas, son aletas. Y este que ustedes también ven acá, les voy a mostrar otro más adelante. Tenemos algunos gastrópodos, estos generalmente se asocian también con comunidades quimiosintéticas y también encontramos algunas zonas de madera en descomposición. Este es prácticamente como un hotspot de organismos teniendo en cuenta como todos estos fondos blandos y funciona muy similar a una comunidad quimiosintética porque hay procesos de degradación. Y allí encontramos como tal un molusco, sería este poliplacóforo, que es un quitón. Bien, como nuevos reportes tenemos es Magnapina. Magnapina fueron 2 avistamientos que se realizaron a 1800 y 2200 metros de profundidad. Las aletas de este organismo pueden llegar a ser muy grandes, ¿sí? Y la proporción de su cuerpo, que ustedes lo ven acá, con respecto a los tentáculos, es increíblemente diferente. O sea, los tentáculos pueden ser hasta 20 veces el tamaño del cuerpo, ¿sí? Y se denomina Magnapina porque es el calamar de aleta grande. Y tiene la característica que en sus tentáculos forma este ángulo de 90 grados. Entonces, este Magnapina se reportó para el Caribe colombiano, pero los organismos que se vieron acá estaban completamente desarrollados, eso quiere decir que son adultos, pero eran muy pequeños con respecto a las otras especies que se conocen a nivel mundial. Entonces, probablemente sea un Magnapina pigmeo, puede que sea una nueva especie, puede que no se sabe todavía. Y acá tenemos Cirrotauma, también es este pulpo que ustedes ven acá. Se realizó un avistamiento a una profundidad cercana a los 1800 metros. Tiene una longitud aproximada, cuando está así abierto, de unos 2 metros, ¿sí? Y tiene este comportamiento de natación. Se le llama pulpo cirrado por esos pelitos que ustedes ven acá, ¿sí? Que se le denominan cirros.
Entonces, por eso es que es un pulpo cirrado y tiene esas aleticas en la cabeza que yo les mencionaba anteriormente. Una cosa interesante en este video que les voy a mostrar a mano derecha es esta parte. En el centro ustedes saben que está el pico, ¿sí? Está la boca con el pico, y estos puntos blancos que ustedes ven ahí son ventosas bioluminiscentes. Eso quiere decir que prácticamente le está mostrando a su presa como venga justo aquí, es una diana, parece una diana, e ilumina su boca para atraer a la presa, y ahí la captura y pues se alimenta de ella, ¿no? Este pulpo se considera que es una nueva especie también porque no se han reportado la estructura de los cirrus. Esa no ha sido vista o no se ha sido reportada en otras especies de este mismo género. Ok, ahora, crustáceos. ¿Nosotros qué tenemos acá? Entonces tenemos una gran diversidad de crustáceos. Ustedes acá también ven a estos cangrejitos de la misma foto que les había mostrado con la anémona encima, una relación simbiótica muy bonita. Tenemos lo que denominan squat lobsters, como langostillas en español, que son estas que ustedes ven acá. También tenemos algunos camarones, tenemos algunos cangrejos, ¿sí? Algunos de estos también son nuevos reportes para el Caribe colombiano, como estos que ustedes ven acá. El albinocaris, que nosotros ya habíamos hablado de él con respecto a las comunidades quimiosintéticas, ustedes lo ven acá. Y esto es una publicación que también salió el año pasado. Generalmente, pues, digamos, del 2018 acá hemos logrado obtener bastantes publicaciones de todas estas imágenes. Y lo que ustedes ven también a mano derecha es este neolitodes, ¿sí? Estos cangrejos y estos paranomis que de hecho están consumiendo un tiburón. Y esto es una publicación que está en proceso. Bien, y con respecto a los peces, también acá se dan una idea como de la diversidad de formas que nosotros encontramos. Muy abundante es este Hypnops, y es bastante abundante y también es muy fácil de identificar porque ustedes le ven un punto acá blanco bastante grande, ¿cierto? De hecho, esos son los ojos, y los ojos los tienen formas de una placa en la parte superior y se considera que es para poder ver a su presa desde la parte del fondo, ¿no? Mirar para arriba. Entonces tiene una gran capacidad de detección lumínica a través de esos ojos. Y nuevos reportes tenemos a Cantonus armatus, que tiene la típica forma de un renacuajo. Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo es bastante globoso y tiene una cola muy larga, de forma como si fuera una serpiente. Se hicieron 13 registros a profundidades entre 2.200 y 2.500 metros. Incluso encontramos unos pasando a través de comunidades quimiosintéticas. Y tenemos este tiburón, que se considera que es el tiburón, o sea, identificado como el tiburón de Groenlandia. Se encontró a 1.800 metros de profundidad y era una hembra aproximadamente de 2 metros de longitud, y se logró determinar que era una hembra porque pues no tenía claspers, ¿cierto? Entonces fue un reporte muy bonito y de hecho este reporte permitió el registro de esta especie en aguas tropicales, que no se consideraba que el tiburón de Groenlandia pudiera llegar a este tipo de latitudes, pero sí lo hace, como evidencia. Bien, de esto también nosotros logramos realizar esta guía visual de organismos de aguas profundas. Con todo gusto, pues está en formato digital, entonces si alguien está interesado, podemos mirar con Alberto y pasarles como el archivo en PDF de esta guía. Y en la guía van a encontrar como las imágenes de los organismos, su identificación, las profundidades en las cuales fueron encontrados. También realizamos publicación de datos, entonces la idea era todo esto dejarlo como ciencia abierta, datos abiertos, y esto se publicó a través del CIP Colombia, que está evidentemente muy estrecho, en relación muy estrecha con el CIP de la parte marina en Colombia, y estos también se enlazan con GBIF y OBIS, que son otras plataformas de bases de datos marinas, ¿cierto? Entonces se publicaron 893 ocurrencias, todavía tenemos que publicar más, pero bueno, vamos paso a paso. Y de eso pues salieron 5 publicaciones. Y este es como un libro que también se sacó, un capítulo de un libro,
en este libro de aportes al conocimiento de la biodiversidad marina en la región profunda del Caribe, sobre todo las contribuciones de las empresas petroleras y empresas de gas. Va a salir una nueva versión de este libro este año. La idea es incluir como cosas que no se pudieron meter el año pasado y sacar también una versión en inglés. Vamos a ver cuándo sale. Pero bueno, en cuanto a aportes al conocimiento, desde Anadarko se obtuvieron 2 libros, 13 artículos científicos, 43 nuevos reportes para la biodiversidad marina colombiana, 893 reportes de datos al CIP Colombia, mi postdoctorado. Y tenemos otras publicaciones relacionadas con diversidad bacteriana en el sedimento marino. Y finalmente, simplemente quería mostrarles esto de no nos llena de orgullo también encontrar basura y bastante basura a grandes profundidades. Entonces estamos muy emocionados por la parte de organismos, pero muy tristes por esta parte. Nosotros encontramos una gran proporción de plásticos y quiero que detallen acá no solo lo que se encontró, en este caso es un tenedor plástico, sino las profundidades a las cuales se encontraron. Este es 2.500 metros. Tenemos bolsas plásticas enredadas, en este caso en una esponja, pitillos, guantes, la bebida de Campeones, Ponimalta, envases de vidrio, etiquetas de agua, latas de gaseosa. De hecho, esta lata de Neji, a través de una charla donde también mostré esto, una persona me contactó y me dijo que efectivamente, digamos, nosotros sabíamos que era una empresa americana, gringa, ¿sí? Pues en Estados Unidos se produce esta gaseosa, pero esta versión de la lata salió alrededor de 1980. Entonces imagínense cuánto tiempo lleva a 2.300 metros de profundidad. Nuevamente bolsas plásticas, envases de vidrio, tapetes, un pañal, hasta les puedo decir la marca, Winnie, ¿sí? A 2.000 metros de profundidad y bueno, en fin, una serie de basura. La mayor proporción es plástico, evidentemente. Bien, para finalizar, como conclusiones, tenemos que el conocimiento de la biodiversidad de aguas profundas del Caribe colombiano ha incrementado radicalmente en los últimos años, principalmente en las últimas 2 décadas. Se ha logrado esto gracias a la colaboración amplia y abierta entre diferentes actores públicos y privados, nacionales e internacionales. Entonces, la colaboración amplia y abierta es entre el sector industria y la academia, primero, pero también entre academia e institutos de investigación, ¿sí? Y la idea es, como les digo, hacer esto lo más amplio posible, que todo el mundo participe, pero no solo participar, sino colaborar, contribuir y que la información quede para otros investigadores que quieran seguirla trabajando a futuro. Definitivamente es necesario replicar estos esfuerzos en el Pacífico colombiano. Se conoce bastante, pues no bastante, pero sí se conoce sobre ecosistemas mesofóticos, que es esa zona como entre los 30 a 40 metros de profundidad hasta los 200 metros de profundidad. Entonces esa es la zona mesofótica, en donde tenemos como una atenuación de la luz, pero todavía hay luz y tenemos diferentes comunidades allí. Entonces en el Pacífico se conoce de estas comunidades, pero más profundo la información es muy, muy escasa, casi nula. Eso quiere decir que todavía hay mucho que explorar. Y esta es la diapositiva de agradecimientos. También le agradezco a Alberto por la invitación y pues con eso termino. Muchas gracias. Voy a terminar acá. Muchas gracias, Luisa, por esta extraordinaria presentación. Yo creo que los que estamos aquí y seguramente los que verán este video se sorprenderán de la amplia diversidad. También quedarán maravillados sobre, por primera vez, ver los organismos de profundidad que tenemos en nuestros mares y océanos. Y es algo que de verdad pues le agradecemos a Luisa que se haya metido en ese postdoc y que haya aprovechado la oportunidad de esta petrolera para poder analizar la información que ellos tienen. Quiero simplemente llamar la atención y recalcar un poco lo que dice Luisa en términos del acceso a la información. Yo creo que las entidades del Estado, que son las encargadas de dar los permisos y las licencias para este tipo de exploración y explotación de petróleo, gas y otros minerales, deberían exigir que estas petroleras liberen la información biológica y que quede libre al planeta Tierra.
así tal cual como lo hizo Luisa con su grupo en este trabajo. Porque hay mucha información que ellos tienen que no es de seguridad en términos, digamos, económicos, pues que va a perjudicar a la exploración, a la extracción, pero que sí es muy útil para todos nosotros que trabajamos con los recursos biológicos, ¿no? Entonces, es simplemente hacer ese llamado. Quisiera preguntarle a Luisa, ¿cuáles son las limitantes que encontraste en esta investigación? Ese es uno de los puntos. ¿Qué probabilidad de encontrar especies nuevas en zonas profundas? ¿Y qué porcentaje crees que hemos logrado identificar todo lo que existe allá abajo en esas zonas profundas? Bueno, vamos pregunta por pregunta, ¿cierto? La primera era dificultades, ¿sí? ¿Me recuerdas, Alberto? Sí, las limitaciones para Ok. llegar a todos esos productos que obtuviste. No, pues digamos, en este caso, afortunadamente, la mayor proporción del trabajo fue a través de imágenes que ya se habían obtenido. Estas imágenes se tomaron entre el 2015 y 2017 y fueron demasiadas. Entonces el esfuerzo ahí económico que se hizo fue impresionante. Si yo quisiera replicar ese esfuerzo para mi investigación sola como Luisa de la Universidad Nacional, sería imposible. Entonces, digamos, para nosotros como científicos acceder a esa información y poder tomar esa información es demasiado costoso, entonces es imposible. Por eso se necesitan este tipo de alianzas. Entonces, dificultad del estudio de aguas profundas definitivamente es el presupuesto, ¿sí? Primero. Equipos no, por ejemplo. Acá en Colombia, de hecho, se tienen equipos que se pueden adquirir ya sea a través pues digamos, de estas empresas, de equipos robustos que están dentro de las embarcaciones, pero el problema es conseguir la embarcación, ¿sí? Pero hay equipos en Colombia que se pueden usar. Hay otros que ya requieren como mayor, por ejemplo, profundidad de alcance, eso sí toca traerlos de afuera, pero principalmente la limitante es presupuesto, ¿sí? Hablamos de eso, plata, plata. ¿Me recuerdas la segunda pregunta, por favor? La segunda tiene que ver con la probabilidad y porcentaje de biodiversidad que hemos logrado identificar y la probabilidad de encontrar nuevas especies en profundidad. Bueno, en cuanto a porcentaje, digamos a nivel mundial se considera que se ha explorado el fondo marino, dependiendo nuevamente del autor, va como del 2 al 10%, generalmente todo el mundo habla de una cifra del 5% de exploración a nivel mundial del fondo marino, ¿sí? De aguas profundas. Entonces, ¿qué hace falta mucho por explorar? Demasiado. Las probabilidades de conseguir nuevas especies, pues imagínate, si casi no se ha explorado aguas profundas, y menos en Colombia, porque si hablamos de Colombia, yo creo que estamos por debajo del 1% de conocer nuestros fondos marinos, de saber exactamente qué hay allí. Entonces las probabilidades de encontrar especies nuevas son increíbles. Y bueno, yo ya les mostré algunos ejemplos que sí se han encontrado especies nuevas, entonces esperemos a ver a futuro qué logramos explorar para saber qué nuevas especies podemos encontrar, pero sí la probabilidad es muy, muy alta. Bien, damos el paso a preguntas el público que nos acompaña. Hola Luisa y chicos. Bueno, muchas gracias por la charla. Primero que todo, genial esas imágenes que puedas compartir. Lo que decías, nada como verlos, o sea, tener esas fotos, ese acceso a lo que hay allá abajo, pues muchas gracias, increíble. Y Okay. yo estoy ahorita trabajando como con el tema de la basura marina y entonces me interesó en esa última parte. ¿Tú sabes si de pronto se han hecho estudios actuales de la flotabilidad de los tapabocas y todos estos productos como de pandemia? Como si de pronto se sabe si los tapabocas se quedan en las playas o se hunden y pueden estar allá abajo. Se hunden definitivamente y pueden estar allá abajo. De hecho, uno constantemente ve imágenes de tapabocas, no solo en aguas someras, o sea, pegados ahí a un coral, ¿sí? Ahogando como tal un coral, incluso en aguas profundas también. Porque eso, por más de que está hecho en cierta proporción de plástico, no necesariamente flota, no tiene flotabilidad. O sea, sí las corrientes la pueden llevar y pueden transportar por un tiempo, pero al humedecerse, eventualmente va a tender a hundirse. Y ya se han encontrado evidencias de, digamos, yo les mostré guantes, pero esos guantes
pueden venir de cualquier fuente. Otra cosa es eso, la fuente, ¿sí? O sea, esta basura generalmente uno sabe que viene de fuente terrestre, es evidente, ¿sí? Que viene de fuentes terrestres, porque ¿cómo más vamos a encontrar un pañal o un tapete en la mitad de la nada, ¿sí? A 2000 metros de profundidad? Entonces, evidentemente viene a través de los ríos, ¿cierto? Poca de esa basura también viene a través de las embarcaciones que cruzan. Digamos, la zona que nosotros investigamos es una zona de alto flujo o alto tráfico de buques porque van directamente hacia el canal de Panamá, ¿sí? Pero la basura que ellos arrojan es mínima comparada con lo que viene de fuente terrestre. Entonces, para responder a tu pregunta, sí se encuentran tapabocas tanto en zonas húmedas como en zonas profundas. No sé cuánto tiempo puedan estar a media agua, pero sí se hunden. ¿Sí? ¿Respondí tu Ok, pregunta? gracias. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias nuevamente, Luisa, por esta extraordinaria charla, por compartir ese conocimiento que has logrado al profundizar en este tema que es tan complejo, en ecosistemas que han sido poco explorados en Colombia, como son las zonas de fondos blandos y obviamente los SIPs, ¿no? Entonces, de verdad, un gran abrazo y esperamos entonces poder difundir la guía que tú elaboraste. De pronto, si nos puedes compartir más adelante el link y lo dejamos libre también para que los que vean el video puedan acceder de pronto a la guía y profundizar un poquito más en el material que nos has presentado. Listo, claro, perfecto. O sea, cualquier, digamos, publicación que está ahí, con gusto se las puedo enviar también, ¿no? Si tienen algún interés particular. Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación, Alberto. Gracias a ustedes, chicos, por estar acá y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, entonces les recuerdo que dentro de 15 días vamos a tener otra presentación, entonces para que estén pendientes y pronto les avisaremos entonces cuál va a ser la siguiente charla. Que pasen buena tarde todos, nos estaremos charlando.